Ok. Entonces, el tema de derivada del capítulo 11, página 441 sobre derivada, habla que la doctora Socorro tiene la función de el número de infectados y después de t semanas está dada por la fórmula I de t igual a 10.000 menos 4.500 por t a la menos 1 medio más 1. Para t mayor o igual a 1. T mayor o igual a 1. Cuando ustedes ven este tipo de ecuaciones ya saben de qué se trata. O sea, acá los valores de t dice que van a ser mayores o iguales a 1. No pueden ser 0. Así está la ecuación. Entonces dice que la gráfica de esa función de la semana 1 a la semana 50 se muestran a continuación. Donde acá va a ser el tiempo, semanas, y acá va a ser I de T. O sea, el número de infectados. Semanas va a ser su eje X y su eje Y va a ser número de infectados. Entonces, como ustedes pueden ver la gráfica, a medida que aumenta el tiempo, las semanas, los infectados suben, pero llega a un punto en que se mantiene estable. Más o menos como la gráfica que muestran los medios o los gobiernos, donde indican que la enfermedad va a su punto máximo y luego baja y así, o tiene este comportamiento. A la hora al momento de tener este comportamiento, lo que dicen los gobiernos es que la gráfica ya se comporta de una forma plana. ¿A qué se refiere a esto? Miren. Quiere decir, ¿qué significa? A ver, Cristian, ¿qué significa esto? Que ya todos se infectaron. Que ya todos se infectaron, pero ¿qué significa acá? Esto, ¿ven? Esto quiere decir que llega un momento en un número de semanas donde los infectados se mantienen estables. O sea que digamos que si su punto máximo, por ejemplo, hayan sido 1.000 personas, o sea, o 50.000, esto es 50.000. Con el paso del tiempo, los 50.000 se mantuvieron. Y a eso es lo que se refieren los gobiernos cuando dicen que la gráfica está estable o se aplanó, ¿ya? Ahora cuando dicen, perdón, que la curva llega a su punto máximo, entonces quiere decir que se comporta aquí y luego empieza a bajar. De momento sube así y empieza así. Es porque digamos que las personas no hacen caso, por ejemplo, en guardar el distanciamiento, no usan mascarilla, eh, no se lavan las manos o no utilizan alcohol en gel. Entonces, cuando empieza a bajar, es lo que dicen que la gente se relaja. Entonces empieza a subir otra vez los casos, luego baja y sube y así se mantiene. En este caso, nuestro ejemplo dice que la gráfica de infectados se comporta de esa manera. La doctora Socorro entonces dice que la gráfica de la función muestra que el número de individuos al inicio crece rápidamente. Sin embargo, alrededor de las semanas 8 o 10, aunque sigue creciendo, el crecimiento empieza a ser más lento.
Ahora bien, con base en el modelo que se propone para este fenómeno, la doctora Socorro tendrá respuesta a preguntas de su interés como la siguiente. La pregunta de la doctora Socorro dice, en el inciso A, ¿cuántos casos se tiene en la semana 1? El inciso B, ¿cuál es el aumento de casos de la semana 4 a la semana 6? En el inciso C, en promedio, ¿qué tan rápido se propaga la enfermedad de la semana 1 a la semana 2? Y en el inciso D, ¿qué tan rápido se propaga la enfermedad en la semana 9? Inciso E, ¿qué tan rápido se propaga la enfermedad en la semana 50? Con los temas que se abordan en este capítulo, usted podrá responder a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, para ver lo que son los incrementos y tasas, esto está en la página siguiente, en la 442. El cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades, de las cuales depende la cantidad original. Los siguientes ejemplos ilustran tales situaciones. Número 1. El cambio en el costo total de operación de una planta que resultan de cada unidad adicional producida. Inciso 2. El cambio en la demanda de cierto producto que resulta de un incremento de una unidad, por ejemplo, $1, en el precio. E inciso 3. El cambio en el Producto Nacional Bruto de un país con cada año que pasa. Entonces, como definición, podemos decir que x sea x una variable con un primer valor x sub 1 y un segundo valor x sub 2. Entonces, el cambio en el valor de x, que es x sub 2 menos x sub 1, se denomina el incremento de x y se denota de la siguiente manera. ¿Cómo se llama este símbolo? Elisa. Delta, ¿no? Ahí dice. Delta. Delta x es igual el cambio o la razón de cambio de x y es igual a x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Entonces, delta, usamos la letra griega delta para denotar un cambio o un incremento de cualquier variable. Por ejemplo, delta x, cambio de x, puede ser delta p también, dice. Que es P2 menos P1 o el cambio de delta Q, que es Q2 menos Q1. Entonces siempre va a denotar el cambio de una posición a otra o el incremento. Entonces, sea Y una variable que depende de X, tal que Y igual a f de X está definida para todo valor de X entre X1 y X2. Cuando X es igual a X1 y tiene el valor de Y1 igual a f de X1, de manera similar, cuando X es igual a X2 y tiene el valor Y2 igual a f de X de 2, así el incremento de Y es igual. El incremento de Y va a ser igual a Y2 menos Y1, ¿sí? Entonces decimos que f de X sub 2 menos f de X sub 1 es el incremento de Y2 menos Y1. Ejemplo, el volumen de ventas de gasolina de cierta estación de servicios depende del precio por litro.
Si P es el precio por litro en centavos, se encuentra que el volumen de venta Q en litros por día está dada por Q está dada por 500 por 150 menos P. Entonces dice, calcule el incremento en el volumen de ventas que corresponde a un incremento en el precio de 120 centavos a 130 centavos a 130 centavos por litro. ¿Sí? Entonces decimos, como solución, entonces aquí nosotros decimos que P es la variable independiente y Q la función de P. El primer valor de P es P sub 1. P sub 1 es 120 centavos. Y P sub 2 es 130 centavos. Recuérdense que ese es el precio por litro. El incremento de P, entonces, ¿cuál va a ser, Yesenia? El incremento de P, ¿cuál es, Yesenia? Donis. No sé, Lick, no estoy captando mucho, la verdad. Bueno, sí les pido de favor que entremos de lleno a lo que estamos viendo. Estamos diciendo que esta es la función ¿de qué? De Q. Q para calcular que el cambio de precio P, que va de 120 a 130. P sub 1 es 120 y P sub 2 es 130. ¿Cuál sería el cambio, Elisa? 10. Sería 130 menos 120 es igual a 10. Muy bien. Ahora sí, Yesenia, ¿sabe de dónde salió? Sí, Ángel. Va. Entonces, acá lo que debemos de hacer entonces ahora es que los valores correspondientes de Q son los siguientes. Primero vamos a calcular Q sub 1 con el precio P sub 1. Luego vamos a calcular Q sub 2 para calcular el cambio de Q, que va a ser los valores que vamos a encontrar. Entonces, como esta es la ecuación de Q, vamos a encontrar ahora Q sub 1 y Q sub 1 sería 500 por 150 menos P. ¿Qué P va a ir ahí, Gilma Yulisa? ¿Qué P es el que va a ir ahí? Si estamos calculando Q sub 1, ¿qué P sub 1 iría ahí según la fórmula esta? ¿Qué valor debe de ir ahí? El 120, ¿no? Muy bien, así es, 120. Y para calcular Q sub 2 es igual a 500 por 150 menos P, P sub 2. ¿Cuál sería P sub 2, Karen? Los 130. 130, muy bien. 130. Entonces, Cristian, calcúleme para Q sub 1 y Edwin Adonías, calcúleme para Q sub 2. ¿Qué valores debería de salir ahí, por favor? O si alguien los tiene ahí, que los comparta. Esta operación de aquí, ¿a cuánto nos daría? Esto es igual a decir 500 por 150 menos 120. Q sub 1 me da 15,000. 15,000.
Muy bien. Y el Q sub 2, 10.000. 10.000. Muy bien. 150 menos 130, 20. Entonces ahora el delta Q sería Q sub 2 menos Q sub 1. ¿Y cuál sería entonces los valores? Q sub 2 sería 10.000 menos Q sub 1. ¿Y quién es Q sub 1? 15.000. Esto es igual a menos 5.000. ¿Qué nos dice ese resultado negativo, jóvenes? A ver. Este resultado de menos 5.000, nosotros lo que estamos diciendo es que por estas fórmulas vamos a calcular el crecimiento. En este caso, el símbolo negativo lo que está indicando es un decrecimiento. O sea que en el lugar de que incremente, va a bajar. ¿Sí? Entonces, el incremento de Q mide el crecimiento de Q y el hecho de que sea negativo significa que Q en realidad decrece. El volumen de ventas decrece en 5.000 litros por día si el precio se incrementa de 120 a 130. Y es lógico, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando la gasolina está a 20 quetzales el galón? Medio se compra. No, Que todavía está cara. no, al revés. Hay ¿Te cuenta? compra en el grupo de automóviles, Inge. ¿Ah? Cuando la gasolina está rondando ese precio, creo que aumentan a circular más vehículos. Si no estoy mal. Correcto. Así es. Entonces, ¿qué pasa ahí? Q incrementaría. Pero ¿qué pasa? Que a las 3 semanas le incrementaron de 20 a 25 el galón. ¿Qué es lo que pasa ahí? Baja. ¿Qué es lo que el ejemplo de ahorita? Le subieron de 120 a 130 centavos por litro. ¿Y qué pasó? Las ventas bajaron. ¿Qué es lo que pasa ahí entonces en nuestro medio? ¿Qué pasa? Cuando le suben, le bajan la gasolina, todos sacan sus carros. Pero cuando le suben la gasolina, ahí está de que hasta en 4, 5, 3 se van en un carro. ¿Por qué? Porque entonces no trae cuenta porque la gasolina subió. Entonces ahí les dicen, mire, échame la mano, ¿será que me das jalón? Ah, sí, yo quedo en el camino, va, venite, pues. Y como son cuates, pues no les va a cobrar, ¿verdad? Ahora, si no son cuates, pues les dice, sí, pero entonces fíjate que solo echate lo de la gasolina. Va, está bueno. Para que vayan como mitad, dicen, va. ¿Estamos claros con este ejemplo de incrementos y sobre el tema que estamos viendo? Y el cómo vamos a analizar la respuesta. Bueno, y a continuación, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una explicación sobre el comportamiento de las gráficas. Dice que sea P el punto XY, X1, Y1 y Q el punto X2, Y2, ambos situados en la gráfica de la función Y igual a f de X. Veas en la siguiente figura, dice entonces el incremento de delta X es igual a la distancia horizontal de P a Q. Quiere decir con esto que aquí lo que estamos viendo es esta gráfica, donde aquí está Y1 y aquí está Y2. ¿Y qué pasa aquí con X? Este es para Y1, X1
y para Y2, X2. Entonces, la distancia de aquí para acá va a ser delta X, ¿sí? Este punto va a ser P y este punto va a ser Q, donde P va a tener valores de X1, Y1 y Q, X2, Y2. ¿Qué pasa con la siguiente gráfica? La siguiente gráfica viene y es de esta manera. Entonces acá, por ejemplo, tiene X1 y X2. Entonces delta X es mayor a 0. Por lo tanto, delta Y es menor a 0. Aquí está Y1 con X1 y aquí está Y2 con X2. Entonces, el punto P va a ser X1, Y1 y el punto Q va a ser X2, Y2. Entonces acá, esta distancia va a ser delta X, va a ser mayor a 0. Y esta distancia delta Y, donde va a ser menor a 0. Donde P y Q van a estar ubicados en esta posición. Similar al ejemplo que vimos ahorita del incremento. Bueno, vamos a ver ahora en el caso ilustrado. En el caso ilustrado, dice, en la sección, en la parte A, permítanme. Entonces, en el inciso A, que sería este, y este el B, la interpretación que nos da acá dice lo siguiente. En el caso de la parte A, dice la figura 1, tanto delta X como delta Y son positivos. Es posible que delta X, delta Y o ambos sean negativos. Y aún delta Y puede ser 0. Un ejemplo típico de un caso que delta X es mayor a 0 y delta Y es menor a 0 se ilustra en la parte B de la figura, o sea, esto. ¿Ya? En algunas de las aplicaciones que abordaremos más adelante, nos convendrá pensar el incremento delta X como muy pequeño. Esto es, solo desearemos considerar pequeños cambios en una variable. Resolviendo la ecuación delta X igual a X2 menos X1 para X2, tenemos que X2 es igual a X1 más delta X. ¿Qué significa eso? Si decimos que delta X es igual a X2 menos X1 y queremos saber cuál es la posición 1, esta posición 1 negativa pasa a positiva acá, entonces va a ser X2 menos el cambio de X. ¿Sí? Eso es lo que significa que estamos viendo acá, lo que dice el libro. Si resolviendo la ecuación delta X igual a X2 menos X1, para X2 tenemos X2 igual a X1, X2 igual a X1 positivo más delta X. ¿Sí? Si decimos delta X2 es igual a delta X, lo dejamos positivo y este negativo pasa positivo acá, entonces menos X1 ahora pasa positivo. ¿Van conmigo? ¿Sí? ¿O no? ¿O ya se perdieron?
Alejandra Bolaños. Más. Ya me perdí, Inge. ¿Dónde se perdió? Cuando empezó a explicar eso. Aquí lo único que estamos haciendo es despejando. Delta X igual a X2 menos X1. El libro dice, resolviendo la ecuación delta X igual a X2 menos X1, corremos esto. Para X2 es igual. X1 que está negativo pasa positivo para acá. Entonces X1 más porque aquí está más. Delta X. Usando este valor de X2 en la definición de delta Y, obtenemos entonces delta Y es Y2 menos Y1. Va, ¿y quién es? Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Esto es igual a f de Y2 sería f de X2 menos f de X1. Y como f de X2 ya lo vimos acá, entonces esto sería f de X2 sería f de X1 más delta X menos f de X1. X2, f de X2 se convertiría en X1 más delta X menos f de X1. Ahí lo único que estamos dándole es valores a esas variables y estamos despejando. X2 igual a X1 más delta X. Aquí lo que hicimos es que este menos X1 lo pasamos positivo. Y nos quedó X2 positivo igual a X1 positivo más delta X. ¿Ya? Ahí ya solo lo que estamos haciendo es cambiando de posición. Si tienen dudas y todavía siguen perdidos, quiero que me digan dónde y por qué. ¿Ahorita ya entendieron de dónde salió el X2? Lo que no entiendo, hija, es de dónde sacó ese Y. Esa Y. Y. Es el cambio de Y. Delta Y es igual a Y2. O sea, eso sería, aparte de lo de, eso es independiente a X. A las fórmulas que despejó arriba. Sí, pero se recuerdan que inicialmente yo les definí el cambio de X, el cambio de Y, el cambio de Q, el cambio de P. El cambio de Y siempre va a ser la diferencia de Y2 menos Y1. ¿Y quién es Y2? Y2 es f de X2 y Y1 es f de X1. Eso ya lo hemos visto desde ya varios domingos. Y es igual a f de X. Como ahorita estamos hablando de Y2, va a ser f de X2 y Y1 f de X1. F de X2, ya vimos de que X2 es igual a X1 más el cambio de X. Permítame, señor. Bueno, si no, no. Por eso les decía. X2, ¿de dónde lo sacamos, Elisa? Despejando. Haga de cuenta que este X2 se quedó igual. Dije, viera que a ese sí le entendía. Lo que no entendí fue lo de Y. ¿De dónde se jaló ese FX? Es que también no se mira muy bien ahí abajo. Pero mejor repítalo porque si no, no vamos a hacer bueno. ¿Dónde es? ¿Cómo dice, señorita? Y Elisa dice que esa parte ya la entendió, pero... ¿Cuál es la que no entiende entonces? Solo hago como un mini resumen de lo que ya digo. Es que yo le digo que yo no entendí, pero de dónde se sacó ese F de X. Pero dice Liliana que ella tampoco entendió lo de X.
lo de la parte de arriba, entonces mejor repítalo todo, por favor. F de X. Y es igual a F de X. Eso lo hemos visto desde hace 4 domingos. Y es igual a F de X. Y es igual a F de X. Y si decimos que es Y2, ¿F de quién va a ser? X2. X2. Y Y1 igual a F de quién? F de X nada más. Y1 es igual a F de ¿qué X? X1. X1. Esto es igual a esto. Y2, F de X2, menos Y1, F de X1, es delta Y. En la definición anterior, delta, incluso usted me respondió, es el cambio de posición. Si es delta Y, vamos a decir Y2 menos Y1. Si es delta X, es X2 menos X1. ¿Sí? Entonces, delta Y igual a Y2 menos Y1. Si ya dijimos que Y2 es F de X2, es F de X2 menos Y1, que es F de X1. ¿Ya? Ahora sí. Y después, eso de F. Ahí donde dice F, X1 más delta de X. Fue porque Eso. si decimos que F de X2, Y2 es igual a F de X2, y despejamos X2 y dijimos aquí que es igual a el cambio de X más X1, porque este está negativo, pasa positivo para acá. Entonces, ¿quién sería F de X2? F de X1 más delta X. O pongámoslo pues, va. X1 más delta X. X2 igual X1 más delta X. F de X2 es igual a F de X1 más delta X menos F de X1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo queda en función de X1. Ahora sí. ¿Estamos? ¿No? Ahora sí. Ahora sí, Liliana, ya ahora sí dice. Y él Ujú. convencida, ni Yesenia, ni Alejandra. Alejandra sí. ¿Usted sí? Más o menos, dije. Es que Y me entonces- confunde tanta cosa. Pero y entonces, ¿dónde es que se están perdiendo? Si aquí no es, aquí, Dije cada vez hay menos números y más letras. ¿ah? No, miren pues, Es que usted solo pónganos Y, la diferencia de Y que va a ser Y2 menos Y1. Y ahí está. vaya, y no es lo que estamos diciendo acá, pues. Pero no va a decir que especificamos todo lo demás porque qué aburrido. Ay, cuando yo les ponga un problema de lo otro, me van a preguntar, ¿y de dónde salió X? No, hombre, pero es que por eso usted no nos va a poner un problema de eso. Bueno, esto es básicamente una definición de dónde es que podemos encontrar un cambio de Y. Cambio de Y o el delta Y va a ser igual a F de X1 más el cambio de X menos F de X1. Aquí lo único que estamos despejando es X2. Es para encontrar estas posiciones, ya el cambio de Y. Entonces, siguiendo la definición, vamos a decir que el cambio de Y entonces vamos a decir que el cambio de Y
va a ser igual, dígame. El cambio de y es igual va, ahí está pues, como dice Cristian, ya le quité los x2, x1. Dije que el cambio de y es igual a f de x más el cambio de x menos f de x. Y el Hombre, solo nos hubiera dejado Y2 menos Y1. ¿qué dice? Solo nos hubiera dejado Y2 menos Y1. No lo entendí. Entonces aquí, como f de x es igual a y, lo sustituimos esta y aquí, miren. Entonces, esta delta y, esta menos, como aquí es y, menos, pasa de este lado positivo. Es igual a f de x más el cambio de x. ¿Sí? Ahora Ahí dice igual o dice menos. más, No, antes, no abajo. más. El otro. Delta Y, no, dice, mire pues, dice delta Y más Y ¿Sí? es igual a F de, ¿verdad? O menos. Ahora sí. Ahí sí. Delta y, esta menos f de x, que es igual a y, pasó negativo de este lado, positivo, más y, es igual f de x más delta x. ¿Ya? Bueno, si nosotros decimos para f de x igual a x cuadrado, entonces nosotros decimos calcule delta y igual calcule delta y si x es igual a 1 y delta x es igual a 0.2. ¿Cómo lo harían ahí? Don Will, Dije, mira que no se mira Pero ese no se ve. espacio ahí. ¿Qué está detrás de usted? Pizarrón. f de x es igual a x cuadrado. Calcule delta y si x es igual a 1 y delta x es igual a 0.2. Ahí donde dijo que X es igual a 1 no se mira por el reflejo de la luz. Aquí. Sí, ahí no se mira nada. Ahí medio. Ahí no. ¿Eh? Ahí sí. Ahí sí. X igual a 1 y delta x es 0.2. Entonces, tienen x, tienen delta x. F de x es igual a y. Les dice calcule delta y. ¿Qué tienen que hacer ahí? Y2 menos Y1. Aquí lo que deben de hacer es f de x, f de 1 es igual a... Si nosotros despejamos y encontramos y, f delta y es igual a f de x más delta x menos f de x. F de x va a ser f de 1 más 0.2 menos f de x. ¿Y f de x quién es?
X al cuadrado. X al cuadrado, pero X al cuadrado es 1. F de 1. Entonces es igual del Y F de 1.2 menos X1. ¿Cómo nos quedaría? F de 1.2 nos quedaría 1.2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es igual a 1.2 al cuadrado, es 1.44 menos 1 es igual a 0.44. Y esto va a ser igual al delta Y. Ahora sí. Eso lo explique. Lo al cuadrado de último. F de 1.2 es como que nosotros vengamos y sustituyamos aquí en F de X. F de 1.2 es igual a 1.2 al cuadrado. Y F de 1 es igual a 1 al cuadrado, porque es 1 al cuadrado. Es 1 al cuadrado, es 1.44. Y este es igual a 1. Este es este. Y este es este. 1.44 está aquí y 1. Ahora sí. Liliana. Bien, ahora sí. Bueno, eso solo era una explicación para ver los incrementos. Inge, Ahora vamos a ver. Inge, ¿Sí? perdón, esa parte que se mira borroso en el pizarrón, no sé si me la puede enseñar otra vez porque no logré copiar correctamente. ¿Cuál? Donde adelante de calcule. Calcule delta Y para X igual 1 y delta X igual a 0.2. Ahí estoy. Esos valores están en la página 444. Vamos. Sí. Hasta los chompipes se despertaron. Bueno, estamos ahí. Ahora sí, Liliana, Alejandra, Bolaños. sí, Inge, solo termino de escribir lo que me falta. Eso está ahí en su libro también. Bueno. Esto es con respecto a los incrementos. Con respecto a incrementos. El resto yo creo que vamos a... Es lo mismo. Ahora, límites, pues no vamos a ver. Nos vamos a ir de lleno a la derivada. Página 460. En la página 460 dice, en la sección que acabamos de ver, vimos la definición de del cambio de velocidad, o sea, el delta, para calcular la velocidad instantánea de un automóvil, pero no vamos a hacer ese cálculo. Ahora bien, dice, existen ejemplos de procesos que se desarrollan en el tiempo
y podemos dar definiciones correspondientes de la tasa de cambio instantánea en variables asociadas. Pero, por ejemplo, en el crecimiento de la población decimos, durante el periodo de 10 años de 1970 a 1980, se encontró que la población de cierto país está dada por la fórmula P de T igual 1 más 0.03 de T más 0.01, 0.01 de T al cuadrado, donde P está en y T es el tiempo en el tiempo medio en años. En años. Entonces dice, calcule la tasa de crecimiento instantánea al inicio de 1975. Calcule la crecimiento. ¿Cómo se lee yo? Calcule la tasa de crecimiento instantánea al inicio de 1975. Bueno. Donde P está en millones y T es el tiempo medio de años desde el inicio de 1970. 1970. Entonces, desde 1970 hasta 1975, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuál sería? De 1970 a 1975, ¿cuántos años han pasado? 5. 5 años. Eso va a ser el valor de T. ¿Sí? Entonces dice, queremos la tasa de crecimiento en T igual 5. El incremento de P en T igual 5. Y T igual 5 más delta T es igual incremento de P entre P igual 5 y T igual 5 más delta T. ¿Ya vieron? Lo que les expliqué hace un momento, aquí lo vamos a aplicar. Entonces, delta P, ¿qué sería? Delta P sería P de X. P de T, perdón. P de T es P de T. ¿Y quién es T? 5 más delta 5 menos P de 5. Este va a ser nuestro T1 y este va a ser nuestro T2. ¿Sí? T1 y este va a ser T2. Entonces nuestro delta P va a ser para P de T2 menos P de T1. ¿Sí? ¿Van conmigo? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí?
eso va a que es igual. P de 5 más delta T es igual a 1 más 0.03 de 5 más delta T. O sea, aquí, esta función que está aquí, la vamos a sustituir aquí. Entonces, ¿a qué es igual? A 1 más 0.3 por T. ¿Y T quién es? 5 más delta T. Más 0.001 de T. ¿Quién es T? 5 más delta T al cuadrado. Sí, pero ahí no es. Ah, no. ¿Ah? Pensé que era T de 2. ¿Sí creíste? ¿Cuál? Pensé que ahí después del 0.001 era T de 2, pero es T normal, la T1. Porque esto que estamos haciendo ahorita es P de T2. Pero delta P es delta de P de 5 más delta T menos cuando P de T, cuando T es 5. Ahora todo esto es menos, ahora viene el P de 5. 1, vamos a poner en corchetes. 1 más 0.3 por 5. ¿Por qué? Porque T que está aquí ahora es 5. En la anterior T era T2, 5 más delta T. Aquí está. Ahora T es 5 más 0.001 de T. ¿Quién es T? 5 al cuadrado. ¿Sí? Y se cierra el corchete. ¿Cómo nos quedaría ahí esa respuesta, jóvenes? Esto es igual a 1 más 0.15 más 0.001 por 25 no, permítame. Estoy comiendo una parte ahí. Esto es igual a 0.3 por 5, 0.15. 0.3 más delta T más 0.3 delta T. Inge, ¿Sí? pero ¿dónde es P de T? No es P de T 1 más 0.03. Vayan, 1 más 0.3 por 5, 0.15 más 0.3 por delta T, 0.3 delta T. Ahorita estamos haciendo la primera parte. Menos la segunda parte. Es que 0.3 por 5 me da a mí 1.5. Ese tiene que ser 0.03. Ah, sí. Tienes razón. Queda 0.15. Más 0.03. Ahí está. Sí tiene razón. Era 0.03. 0.03 por 5, 0.15. Más 0.03 delta T. Más 0.001 por 5.
más delta T al cuadrado. ¿Cuál sería? 0.001 punto 3. ¿Cuál sería entonces? O al cuadrado 25 más 5 al cuadrado 25 más 10 delta T más delta T al cuadrado. Jorge, disculpe, ¿podría apagar su micrófono? Fíjese que no me deja ver al Inge. Gracias. Disculpe. Va. Entonces, menos, ¿cuál sería ahora? 1 sería el otro corchete. 1 más 0.15 más 0.001. Dije, disculpe, arriba, entre lo que está entre corchetes, dice 25 más. ¿Qué número es ese? 10 delta T. Gracias. Porque se acuerdan que es 2 veces el primero por el segundo. 2 por 5, 10 delta T. Más el segundo al cuadrado, delta T al cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, nos quedaría entonces delta 0.004. Este 1 se eliminaría con este menos 1. Este punto 15, este menos por más, menos se eliminaría con este. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahí? Entonces nos quedaría, todo esto nos quedaría 0.04 delta T más 0.001 delta T al cuadrado. Entonces, la tasa de crecimiento promedio, esto sería delta P. ¿Sí? Entonces, la tasa de crecimiento promedio nos quedaría delta P durante este intervalo sería delta P dividido delta T, que sería 0.04 más 0.001 delta T. Para obtener, dice en la página 461, para obtener la tasa de crecimiento instantánea, debemos tomar el límite cuando delta T es igual a, cuando delta T va a 0. El límite cuando delta T va a 0 es delta P dividido delta T. Y eso es cuando delta T va a 0. Entonces aquí lo que decimos es, si el límite cuando delta T tiende a 0 es delta P de delta T es igual al límite cuando delta T tiende a 0 de 0.04 más 0.001 delta T. Pero como dice que delta T tiende a 0, entonces esto es 0 y esto es igual a 0.04. Porque es este valor. Entonces, al inicio de 1975, la población de la ciudad estaba creciendo a una tasa de 0.04 millones anuales. Esto es 40,000 por año.
sea, esa sería la tasa de crecimiento de la población. La tasa de cambio instantánea en una función, tal como la del ejemplo que acabamos de ver, es un caso de lo que llamamos la derivada de una función. La definición entonces sería sea y igual a f de x, y igual a f de x, una función dada, la derivada de y con respecto a x denotada por de y respecto de x es igual al límite cuando delta t tiende a 0 de delta y dividido delta x. O bien, el del de y dividido de x es igual al límite de delta t tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, que fue lo que vimos inicialmente, dividido delta x. Con tal de que este límite exista. A la derivada también se le da el nombre de coeficiente diferencial y la operación de calcular la derivada de una función se denomina diferenciación. Si la derivada de una función existe en un punto particular, decimos que f es diferenciable. En tal... Disculpe lo que dice arriba de delta x, ¿qué es? Aquí. F de x más delta x menos f de x dividido delta x. Delta y es igual a todo esto. Eso ya lo definimos ahorita hace un momento. Por eso fue que yo me puse a explicarles de dónde salía este f de x. Acuérdense que este era para y2 menos y1. Pero y2 era f de x2 más delta x menos f de x1. Aquí no le estamos dando subíndice, solo estamos diciendo en función de x. Y entonces decimos que la derivada de y es igual a f de x con respecto a x también se denota por uno de los siguientes símbolos. O la derivada de una función de x. O la derivada respecto de x de f. O también y'. También f' de x. También le podemos llamar d sub x de y. O d sub x de f. Cualquiera de estos símbolos pueden estar denotadas la derivada de una función. Puede ser d dividido de x de y. Puede ser d derivada de la función respecto de x. Puede ser derivada respecto de x de la función f. Puede ser y', puede ser f' de x. O sea, todas esas variables que estén así pueden estar denotadas como una derivada.
Entonces, aquí lo que podemos decir también es que con el propósito de calcular la derivada de y dividido de x, procedemos de la siguiente manera. Número 1. Calculamos y igual f de x y más delta y igual f de x más delta x. ¿Sí? Segundo, restamos la primera cantidad de la segunda. A fin de obtener delta y simplificamos el resultado. Y tercero, dividimos delta y dentro de delta x. Y tomamos el límite de la expresión resultante. Y tomamos el límite cuando el cambio de x tiende a 0. Esto significa el cambio de x cuando tiende a 0. ¿Qué significa? Que esté en el número en que esté, va a llegar a 0. Entonces ese valor va a ser 0. El valor de dy dividido de x, o la derivada de y respecto de x, depende de la elección de x. Esto se enfatiza cuando utilizamos la notación f' de x, la cual indica que la derivada f' de x es una función de x. El valor de la derivada en un punto particular, digamos x igual 2, entonces es f' de 2. Por ejemplo, en el ejemplo 1 dice, evaluamos d de p dividido de t en t igual 5. Entonces ahí sustituimos el 2 en f'. Y cuando x es igual a 2, f' de 2 va a ser igual a 11. Y cuando x es igual a menos 2, f' de menos 2 va a ser menos 5. Entonces dice de último, para determinar f' de c, no debemos encontrar primero f de c y luego derivada. Eso no es igual. Dice. Bueno, jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que, yo entiendo que ahorita están un poco como confundidos, pero tratemos la manera de leer el capítulo 11 para que en la próxima clase ya podamos estar más entendidos de lo que hemos visto hasta el día de hoy.